Elecciones 2025. Conoce el plan de trabajo de los candidatos y candidatas que aspiran a ocupar un cargo de elección popular. 102.9 Noticias. Ya a las 7 de la mañana con 45 minutos. A esta hora nos enlazamos con Juan Fernando Flores. Él es candidato a la Asamblea Nacional por el partido Creando Oportunidades, a quien le damos la cordial bienvenida. A Juan Fernando, bienvenido a este espacio. Le saluda Estefanía Santillán y Daniela Ruiz. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Juan Fernando, ¿cuáles son las propuestas que llevan ya para la Asamblea Nacional en estas próximas elecciones y que la ciudadanía debe conocer y saber? Bueno, nosotros como candidatos de la lista 21 tenemos tres ejes que son importantes y fundamentales, siendo parte de las necesidades que tienen los ecuatorianos. El primero tiene que ver directamente con todo lo relativo y lo relacionado a la justicia, dado que lamentablemente hoy en día vemos como muchos delincuentes salen más rápido de lo que tarda la policía en detenerlos. Y por eso hemos sido claros que para eso necesitamos tener una mano dura en la justicia y que aquellos jueces que se prestan a ser parte de la corrupción tienen que ser lamentablemente juzgados con cadena perpetua para que de alguna manera podamos tener una visión que quizás, si bien es más punitiva, también empiece a darle mano dura a este tema que tiene que ver sobre la corrupción en la justicia. Adicionalmente a ello, creemos que si no terminamos de resolver este problema que si bien hoy la crisis energética no vuelve a golpear a los ecuatorianos, cuidado, creemos que ya está solucionado plenamente, pues tenemos una situación donde a partir de abril podríamos tener nuevamente cortes energéticos si el estiaje vuelve a golpear, como lamentablemente ya lo vivimos durante los últimos 3 meses. ¿Por qué digo esto? Porque la Asamblea Nacional tiene la posibilidad de abrir el espectro para garantizar que la inversión privada pueda realmente eliminar ese monopolio que existe en la energía eléctrica y que podamos tener otros sistemas que nos permitan tener energías limpias, claras, transparentes, que podamos resolver hacia los ecuatorianos. Y el tercer eje, con gusto. Juan Fernando, antes de ir con el tercer eje, sí sería importante sobre el tema de los apagones que vivimos desde la Asamblea Nacional. Se hizo esta ley para poder trabajar de manera inmediata y poder atender esta problemática que se vivía en el país. ¿Qué es lo que ustedes sumarían a esto? Si bien ya hay esta normativa, ¿qué es lo que ustedes podrían aplicarlo para que en realidad pueda servir y evitar lo que sucedieron en meses pasados en nuestro país? Lamentablemente la ley No Más Apagones no dio ninguna solución hacia los ecuatorianos y es por eso que nosotros creemos que el problema fue que no se entendió dónde está el conflicto. La matriz energética al día de hoy, para explicarlo de la manera más sencilla, hace que todo el Estado ecuatoriano tenga el monopolio del sistema energético nacional. Nosotros necesitamos ampliar eso para poder garantizar que a través de privados que quieran invertir en el país podamos brindar diferentes procesos de energía y especialmente limpias para poder garantizar que los ecuatorianos tengan acceso a una energía real. Nosotros no podemos avanzar en proyectos fotovoltaicos, no podemos avanzar en proyectos eólicos, si no es solo a través del Estado, cuando hay inversión privada que está dispuesta a invertir en el Ecuador para que así como lo hizo Colombia hace más de 30 años, podamos tener soluciones a la crisis energética, la garantía de la energía que necesitamos para poder cubrir la necesidad que tienen sí los ecuatorianos y además podamos pensar en un mercado que es lo que hoy hace Colombia, vendernos a nosotros la energía que excede. Por eso para nosotros es fundamental que la reforma que se presente sea realmente enfocada en que la inversión privada pueda llegar al país para poder solventar este problema, pero también generar empleo, que es uno de los principales problemas de los ecuatorianos. Juan Fernando, a propósito de lo que usted menciona, el tema del trabajo con la empresa privada es uno de los temas que economistas dicen que se debería fortalecer ya para este año 2025 y de esta manera generar empleo. Pero desde la Asamblea también se debería hacer normativa con la finalidad de que sea de evitar tanta tramitología y de que pueda ser más accesible cada una de estas participaciones de la empresa privada y que puedan mirar también a poder realizar proyectos en nuestro país. Justamente eso iba el tercer eje que para nosotros es fundamental desde el legislativo, es tener un debate real, amplio y necesario que a algunos puede parecerles incómodo, pero que ya es momento de que la Asamblea Nacional tome cartas en el asunto. El Código de Trabajo está a punto de cumplir casi 90 años en el país y al parecer es una joya que no se puede tocar.
pero lamentablemente nadie le responde a los más de 5 millones de ecuatorianos que hoy en día no tienen empleo y a los más de 170.000 que se perdieron en este gobierno y que hasta el día de hoy no tienen solución. Para eso hay que ir al debate sobre cómo vamos a garantizar que existan otras formas de empleo para los ecuatorianos. Ese debate que no se quiere dar sobre el trabajo por horas, donde aquí hay que ser claro en algo. Nosotros no queremos debatir sobre el que ya hoy tiene un empleo y que tiene derechos obtenidos y garantizados a través de la ley, sino de aquellos ecuatorianos que nos están viendo y escuchando y al día de hoy no tienen empleo, no tienen acceso a estos derechos y no tienen esas garantías. Y por eso necesitamos ver una reforma donde la Asamblea Nacional es la única que puede solventarlo. No se puede hacer desde el Ejecutivo, tiene que ser el Legislativo y por eso deberemos ir a una reforma que permita una flexibilidad, porque lamentablemente hoy los jóvenes ecuatorianos están viendo que entre el estudio y el trabajo les toca elegir una. Y cuando lamentablemente salen del estudio y no consiguen trabajo, ven como la única salida irse del Ecuador, cuando debería ser nuestro país el que brinde las oportunidades para que los jóvenes puedan salir adelante, puedan hacer raíces en su propia tierra y podamos empezar a fortalecer nuestro país y no tener una fuga de cerebros que al final termina siendo una fuga de capital para el propio Ecuador. Juan Fernando, pero ¿cómo no precarizar el empleo? Porque cuando se habló de estos empleos por horas, ya habían también quienes decían que eso es precarizar el empleo, porque no se va a tener una atención justa, no se va a contar con todas las compensaciones que se tiene al momento al tener estas 8 horas de trabajo diario. ¿Sería precarizar el empleo? Es precarización en el momento en que no se dan garantías a cómo vamos a hacer para que el trabajo por horas pueda ser acumulativo y en función de eso puedas tener el acceso a esos derechos. Pero Estefanía, yo tengo una pregunta a toda la ciudadanía. No hay nada más precario que no tener un empleo. No hay nada más precario que no tener cómo llenar el bolsillo de la familia ecuatoriana y que eso termine haciendo que muchos ecuatorianos al día de hoy se acuesten a dormir sin ni siquiera tener un plato de comida. La precarización la defienden sobre todo los famosos representantes del sector laboral, pero es una precarización que ellos defienden porque ellos son los que están cómodos simplemente desde una visión y que nosotros ahí sí tenemos que hacer un cambio donde podamos tener claro cómo vamos a hacerlo desde el sistema laboral. Además, aquí hay un tema que es fundamental y por eso llamó mucho la atención de los ecuatorianos que votaron en el exterior durante la consulta popular sobre este tema. En el exterior ganó, ¿por qué? Porque los ecuatorianos que están en Estados Unidos, que están en Europa, que están en América Latina, entienden que el trabajo por horas es una herramienta que les permite poder tener muchas veces incluso a los jóvenes la posibilidad de estudiar y trabajar sin que exista un conflicto y no que ocurre como lamentablemente hoy pasa, que lamentablemente las universidades o las instituciones no tienen siempre las facilidades para los estudiantes y terminas teniendo que elegir entre estudiar o llevar el pan a la mesa. Y ahí es donde muchas veces los jóvenes se ven obligados a abandonar sus sueños. Y un país no se puede construir sin los sueños de una juventud que está dispuesta a asumir esos retos para poder salir adelante. Entonces la precarización, y aquí hay que tener mucho cuidado sobre esto, no hay peor precarización que no tener un empleo. Y por eso esos voceros del sector laboral que tienen años de años diciendo ser que representan a los trabajadores, se nota que no escuchan a los jóvenes, muchos ecuatorianos que lamentablemente no tienen un plato que servir en la mesa. Juan Fernando, qué gusto saludarte. Importante topar el tema de seguridad para el cierre de 2024. El bloque de seguridad habló de reducción de alrededor del 16% de homicidios y también de robos. Y sin embargo, iniciamos enero con el asesinato de un alcalde, con el secuestro de una asambleísta. ¿Cuál será entonces la propuesta desde Tucurul, desde su bancada, además, para enfrentar el tema de seguridad que está acechando al país? Dos propuestas claras y frontales. La primera, una reforma al COIP para que aquellos jueces que se prestan a ser parte de la corrupción paguen con cadena perpetua esos delitos. El que un juez sea parte de la corrupción y libere a quienes son delincuentes, como ocurrió hace pocos días en Guayaquil, donde en un operativo detuvieron a 14 personas y al día siguiente los volvieron a detener porque estuvieron liberados de la noche anterior. Eso no puede seguir sucediendo en el Ecuador. Si un juez se quiere prestar para eso, quiere ser partícipe de una visión donde la justicia termina siendo corrupta, que pague con cadena perpetua. Y lo segundo, un tema que no se puede dejar de lado.
No podemos entregarle las comisiones de la Asamblea Nacional a quienes tienen una agenda de impunidad. Lamentablemente, la fiscalización, que es una labor fundamental en la Asamblea Nacional, y los temas de justicia, como el que estamos mencionando, hoy no avanzan en la Asamblea Nacional porque lamentablemente quienes presiden esas comisiones son representantes de la Revolución Ciudadana, sentados allí. ¿Por qué? Porque ADN les dio con sus votos no solo las presidencias de la Comisión de Fiscalización, de Justicia, de Niñez, sino incluso hoy la actual presidenta encargada de la Asamblea Nacional está sentada ahí porque Daniel Noboa le entregó al correísmo junto al Partido Social Cristiano una Asamblea Nacional donde hoy vemos cómo persigue la impunidad para sus panas, buscando una solución para ellos y no una agenda real hacia los ecuatorianos. A eso nosotros no estamos desde hoy prestos ni dispuestos, porque no podemos darle impunidad al país a cambio de simplemente unas prebendas o supuestamente unas leyes que lo único que hicieron fue meterle mano al bolsillo a los ecuatorianos. Hablando de impunidad, ¿cuál será su agenda en el tema de fiscalización, tomando en cuenta que también es parte de las competencias dentro del legislativo? Lo hemos dicho antes de campaña, lo menciono ahora en campaña y lo mantendremos desde la curul. El presidente Daniel Noboa tuvo conocimiento claro sobre la crisis energética incluso antes de sentarse en la silla del Palacio de Carondelet. Durante la transición que se dio entre el gobierno del presidente Guillermo Lasso y Daniel Noboa, se le informó sobre la crisis energética y se dejaron 9 contratos listos para que se pueda generar una producción energética responsable que resuelva la crisis y evitemos los apagones que tuvimos. Lamentablemente no se dio y hemos visto cómo incluso la propia exministra de Daniel Noboa denuncia que ahí no se dio celeridad a los contratos que solucionaban esto. Pero sí se premió a un amigo del presidente Daniel Noboa que hoy está sentado en la Embajada del Ecuador en Colombia, que fue quien estuvo tras los negociados de los contratos energéticos. ¿Y qué vamos a fiscalizar? ¿Por qué tuvimos durante casi 3 meses a los ecuatorianos en oscuridad? Mientras Félix Wong, hoy embajador de la República del Ecuador en Colombia, fue premiado para estar sentado allá, siendo él quien estuvo detrás de los contratos energéticos. Pero además, no es solo ahí. Existen carteras de Estado que lamentablemente hoy no están siendo responsables. Hemos visto cómo un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es ausente frente a casos como las Malvinas y otros. ¿Por qué? Porque lamentablemente vemos que es un ministerio que no está atendiendo las necesidades que tienen ni los ecuatorianos en materia de derechos humanos y mucho menos las mujeres, porque hemos visto cómo mujeres han sido violentadas incluso desde el mismo gobierno hacia sus propias ministras, a la vicepresidenta de la República, a periodistas, a otros ciudadanos y simplemente hay una ministra silente. Vamos a fiscalizar. ¿Por qué? Porque ha habido movilización de recursos a otras áreas que no competen y mucho más una oficina paralela siendo la sede del ministerio, la ciudad de Quito, mientras la ministra pasa cómodamente con sus amigos y sus panas en la ciudad de Guayaquil. Perfecto, queremos agradecerle Juan Fernando Flores por acompañarnos esta mañana en 102.9 Noticias. Muchas gracias a ustedes y un importante recordatorio a los ecuatorianos. Este 9 de febrero, con su voto, tienen ustedes la posibilidad de tomar una decisión del futuro que quieren. No hay solo corrupción y oscuridad, que es lo que nos plantean los como candidatos en la papeleta, sino que tenemos una mejor opción y son los candidatos de la lista 21. Perfecto, muchísimas gracias. Hemos dialogado con el candidato de Creo, Juan Fernando Flores, con estas propuestas de campaña. Nuestro deber es llevarle a usted, por supuesto, estos planes de trabajo de los diferentes candidatos para que usted pueda ejercer un voto informado. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. A esta hora nosotros ya nos estamos despidiendo, pero manténgase en sintonía porque ya se viene Usted tiene la palabra. Estaremos con ustedes mañana a partir de las 6 en punto de la mañana. Actualidad, análisis y participación ciudadana en 102.9 Noticias, primera emisión. 102